vamos a presentar en un ratito. Les anime a todos y a todas ahí mediante el chat de poner mínimamente un nombre de dónde se conecten, si están en España, si están en Argentina, y si quieren más información mínimamente de si forman parte de una organización, algo que podemos recoger después para saber un poco la presencia de las personas de hoy, conocerles un poquito y dar la palabra a Simón para que nos pueda explicar un poco sobre el ISEPSI brevemente y luego les explicamos con mi compañera Clary la Asociación Migración. A Simón, capaz tienes una... Sí, ahí va, Ahí no está. podía cambiar el micrófono. Bueno, buenas tardes, tanto a la gente que está en España como a la gente que está en Argentina. Eh, bueno, nosotros de LISEPSI, que somos, para quienes no nos conocen, LISEPSI, las siglas son Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Somos un instituto que está en todo el país, acá en Argentina, un instituto federal, participativo y popular. En lo que nos centramos en nuestras intervenciones son en cuanto a la investigación, acción participativa, nuestro marco de intervención. Por un lado, buscamos aportar a lo que tiene que ver con la construcción de datos de la realidad, una realidad que cada vez que pasan los años es cada vez más injusta y cruel para los sectores más desprotegidos de nuestras sociedades. Generamos indicadores e índices que dan cuenta de esa injusticia social. Por otro lado, buscamos construir espacios de diálogo, como en el que estamos hoy, acá de manera virtual. Generamos espacios, o buscamos generar espacios virtuales, espacios presenciales, digamos, en función de lo que nos permite, ¿no?, las distancias. La idea de esos espacios de diálogo que buscamos generar es para poder construir más y mejores políticas públicas que sean acordes a las necesidades de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Pero sobre todo, como instituto de investigación, una de las cosas que más nos rige y nos guía es que no solamente venimos a dar testimonio de las injusticias, sino a intentar aportar activamente en lo que tiene que ver con la construcción de un mundo más justo. Eso es lo que nos guía cotidianamente como instituto de investigación y intentamos también que la academia pueda construirse un camino al servicio de las necesidades de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Entonces, ese es nuestro, o sentimos que nuestro rol histórico como instituto de investigación, y más en estos días que estamos viviendo muchísima crueldad en un montón de áreas, digamos, tan sensibles para nuestra sociedad y nuestros pueblos. Así que bueno, eso a grandes síntesis, quiénes somos. Gracias, Simón. Te doy la palabra, Clary, si quieres presentar brevemente la Asociación Migración, quiénes somos, qué hacemos. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Clarisa. Bueno, presentarles un poco la Asociación Migración. Nosotros somos una asociación que tiene sede acá en Barcelona y que estamos, bueno, funcionando hace aproximadamente un año y medio. Nos dedicamos al acompañamiento y al asesoramiento jurídico a personas migrantes en trámites de extranjería, sobre todo en trámites de regularización administrativa. También, bueno, hacemos formaciones tanto a personas migrantes como a trabajadores, trabajadoras que trabajan con población migrante sobre la ley de extranjería, el reglamento de extranjería. Si bien, bueno, hace poco que estamos funcionando, las personas que conforman el equipo tenemos, bueno, una trayectoria y venimos trabajando tanto en el sector social como en el acompañamiento y asesoramiento jurídico en extranjería hace ya más de 5 años. Y el equipo está formado, bueno, en parte también por personas que hemos migrado, y lo que intentamos, bueno, en nuestro día a día sobre todo es intentar llevar adelante este acompañamiento y este asesoramiento de una forma, bueno, cercana, humana, por así decirlo, y mediante un lenguaje jurídico accesible. Gracias, Clary. Em, Bueno, entonces, como les comentaba, estamos hoy para dar como el inicio a este primer encuentro, a donde queremos
generar debates. Somos muy pocos, entonces que sea lo más participativo posible. Sobre todo, ahí tendremos a Sabrina y a Carlos con algunas preguntas que ahora les presentó. Pero dar el inicio del curso que nombramos Migrar, Acompañar, Intervenir de un lado al otro, Argentina y España, que se va a basar en 5 encuentros online, un poco obligados. No es que lo que más nos gusta, pero para intentar ser lo más abierto y más conectado entre ambos países y tener a profesionales dirigidos a tanto a profesionales, personas interesadas por las temáticas vinculadas con las migraciones. El objetivo es de abordar una mirada comparada entre ambos países. Nos gustaba mucho la idea de ver un poco lo que está funcionando, disfuncionando en ambos países, compararlo, parar un poco, tomar un poco de distancia de nuestras prácticas respectivas e intentar reflexionar a lo común, a lo que está funcionando de un lado, lo que no está funcionando del otro, cuáles son los retos, etcétera. Y pensamos que la mirada comparada nos puede aportar mucho y tenemos la suerte de tener a compañeros y compañeras del otro lado del Atlántico, entonces aprovechar esta suerte, esta práctica, este conocimiento y es un poco la idea del curso. Les iremos mandando a todas las personas que están aquí el programa del curso después por mail y también este encuentro que estamos haciendo ahora estará grabado y se podrá volver a escuchar en la plataforma de los compañeros y las compañeras del ISEPSI. Vale, ahora les voy a dar la palabra, pero les presento brevemente a Sabrina y a Carlos. Primero de todo, muchísimas gracias por estar, por aceptar de compartir este ratito y debatir y abrir como puentes un poco entre ambos países. Sabrina es abogada, somos aquí, siento una mayoría de personas juristas. Vamos a intentar, ¿no? Que de hecho es un tema un poco que vamos a abordar, usar en un lenguaje lo más accesible posible y de construir un poco este lenguaje jurídico que a veces es poco accesible. Sabrina es abogada, diplomada en máster de género en la sociedad y política, de género, perdón, sociedad y política, doctoranda en las ciencias sociales en la UBA. eh, y es autora de diversas publicaciones nacionales como internacionales. Ahí estoy viendo la notita tuya, Sabrina, creadora del proyecto de formación y divulgación sobre movilidad humana, géneros y conflictos armados, nombrada Aprendizajes Migrantes. Y Carlos está aquí en Barcelona, es abogado también de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, aquí de la Pompeu Fabra. Subdirector de Litigio Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y profesor asociado integrante de grupos de investigación en temas de migración, igualdad, no discriminación, interseccionalidad, aquí en Barcelona, tanto con la UB, con la Universidad Pompeu Fabra y la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias otra vez. Yo voy arrancando con una primera introducción, primero darte la palabra a ti, Sabrina, sobre una breve visión del contexto político y normativo que se está viviendo, en tu caso en Argentina, en relación a las migraciones, ¿no? Ahí te doy la palabra, Sabrina. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer a l'ISEPSI y a la Asociación Migración por la invitación. La verdad que es un placer y también a mi coequiper Carlos, que vamos a dejarlo todo para en 5 minutos ir respondiendo todo y evacuar todas las dudas. Yo tengo puesta la escarapela no por el Mundial, sino porque es feriado acá en Argentina. Hoy estamos conmemorando la vida de Martín Miguel de Güemes, un prócer argentino porque estamos todos ¿no? en fecha del Mundial, ya no sabemos a qué responde qué. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer una pequeña genealogía de la migración en Argentina en unos módicos 5 minutos. Lo voy a dejar todo, pero si ustedes ven que me faltó algo o que algo no se entiende, después en la parte de preguntas me dicen. La Argentina, como la gran mayoría de los países de Latinoamérica, ya arrancamos en la Constitución allá a mitad del siglo XIX, en 1853-60, diciéndole a todo el mundo, a todos los hombres de buena voluntad, ¿sí? También, contexto histórico, en ese momento las mujeres
no teníamos un estatuto jurídico, por ende siempre se hablaba de hombres como el genérico de la humanidad, que todos los hombres de buena voluntad vengan a habitar el suelo argentino. Y la idea de la migración era una migración civilizatoria, ¿sí? Esto también, la gran mayoría de los países, sobre todo de Latinoamérica, hemos borrado la identidad afro y hemos anulado y borrado la identidad de los pueblos originarios que son preexistentes a la conformación de los estados. Entonces ya de por sí ahí empezamos a ver que empieza a haber un problema en cómo se regula la migración. Se abre la idea de las élites dominantes, obviamente, es invitar una migración europea, europeizante, que nos enseñe cómo formar un Estado, porque no hay una identidad de Estado, ¿sí? No hay una identidad nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque la reivindicación de la identidad nacional va a ser lo que marque, a mí me gusta hablar de marcos normativos esquizofrénicos en materia de migración, porque por un lado invitamos a todos. Y cuando empieza a venir gente y pasan los años, ¿no? Y empieza no, en Argentina tenemos en principio la ley Avellaneda, que es del siglo XIX, y empiezan a venir personas con ideas distintas a las de las élites dominantes, empiezan a surgir las leyes antianarquistas, empiezan a perfilar y a estereotipar nacionalidades como indeseables, ¿sí? Como enemigos de la identidad nacional y se empieza a construir esta identidad del migrante como extranjero enemigo público, ¿no? En esa época se hablaba del extranjero, no se hablaba de la categoría de migrante. Esto también hay que analizarlo con base en un contexto global. Después, con posterioridad, se van, ¿no? A medida que va avanzando la historia institucional, vamos a tener los desarrollos de la migración y del el marco normativo migratorio atado a los paradigmas de securitización de las fronteras, ¿no? Y en Argentina tenemos la ley, lo que se conoció como la ley Videla, que estuvo vigente hasta el año 2004, que era una ley adoptada en el último coletazo de la última dictadura cívico-militar en Argentina, porque es del año 81 y que tenía un paradigma asignado por el Plan Cóndor, por, digamos, toda una visión del extranjero como el enemigo público, que lamentablemente es un discurso que surge de vuelta con las nuevas derechas. El paradigma cambió gracias a que también cambió el contexto global, ¿no? Tenemos el surgimiento de la Unión Europea, del Mercosur, la globalización, la flexibilización de las fronteras y empieza también, ¿no? Y esto me parece importante señalarlo, la influencia de la visión de la migración y del derecho a migrar, migrar como un derecho humano. Y esto recién lo tenemos consagrado en una normativa de rango internacional con la Convención de Naciones Unidas de 1990, ¿no? Que habla de trabajadores migratorios y sus familias. Ya hay otro problema, pues la migración asociada al trabajo, ¿no? Esto para las ciencias sociales es un tema porque la migración es multidimensional, es imposible una teoría única que explique por qué los seres humanos migramos, porque no hay, no existe. O sea, desde la tatarabuela que se fue del Kilimanjaro, bueno, ahí no paramos de migrar. Entonces, la verdad que pensar en una única teoría es anular lo que somos como seres humanos en sí. En Argentina, después, y a ver, volvemos, ¿no? El contexto regional, recién después de 20 años de democracia podemos sancionar una ley que es la ley 25.871, es una ley de avanzada a nivel mundial y que se adoptó con el consenso de los sectores más diversos de la sociedad. ¿Sí? Y esto es importante porque se debatió en el Congreso y porque fue votada unánimemente por las dos cámaras del Congreso. O sea, nadie votó en contra. No hubo ningún senador y ningún diputado. O sea, tuvo un amplio consenso. Se tardó 10 años en reglamentarla. La reglamentación fue muy importante, eso también. Y ahí empezamos a ver que no es solamente adoptar una ley, ¿sí? Porque en el medio después tuvimos, o sea, además de los problemas para reglamentarla, vamos a tener que con la asunción de gobiernos de derecha, como pasó en 2015 con la presidencia del expresidente Mauricio Macri, se reforma de manera inconstitucional esta ley con el decreto 7017, se vuelve a instaurar este paradigma de la securitización, ¿no? Y acá también me gustaría hacer el linkeo, ¿no? Con las figuras políticas. ¿Quién era la ministra de Seguridad en esa época? Patricia Bullrich, ¿no? Que es la misma ministra de Seguridad que lleva a la última modificación de la ley de migraciones, ¿no? Y se instaura este discurso, ¿no? Lo vemos en esta figura como en muchas otras, pero este discurso de el migrante ladrón,
el migrante que te roba el trabajo, que nos llenan los hospitales públicos, que nos llenan las universidades, todo sin ningún tipo de sustento ni estadístico, ni sustento de ningún tipo, ¿no? Porque uno va a las estadísticas y se encuentra que de 44 millones hay 5 millones de migrantes extranjeros nada más, o sea, no nos mueve la aguja, como decir, con la investigación cuantitativa, podríamos decir. El decreto 7017 es derogado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero al ganar la presidencia Javier Milei y volver, ¿no? En un contexto global donde tenemos en el eje del norte global la vuelta de las ultraderechas, lo más fácil para la clase política es apalancarse en ese discurso xenófobo y discriminador para de vuelta no reivindicar los valores de lo nacional y la defensa de lo nacional en la construcción de un migrante enemigo. Y ahí vuelve a surgir toda esta campaña, ¿no? de xenofobia que termina en la adopción de el último de una serie de distintos decretos, pero el último de todos es el 366 del 2025, que es inconstitucional, es antidemocrático, no se debatió, pero a diferencia del intento anterior de 2017, por ejemplo, se impide el acceso a la educación terciaria, se impide el acceso a la salud de las personas en situación migratoria irregular, algo que había sido saldado con la ley 25871. Se impide la reunificación familiar, es decir, y el acceso a la residencia de personas extranjeras que tengan, personas migrantes que tengan hijos e hijas argentinas, podían obtener una residencia permanente, ahora no. Antes era automático, iba con los papeles, tuki, y listo, ya está. No, ahora no. Se generan situaciones de irregularidad migratoria porque se pusieron nuevos requisitos para la renovación de residencias y volvemos a este paradigma de los medios de vida lícitos. No sé si en España esto existe, pero acá en Argentina tenemos una amplia historia. ¿Qué son los medios de vida lícitos? O sea, porque, a ver, todos somos conscientes que la gran mayoría de la población migrante trabaja de manera independiente y en forma no registrada o en negro, como decimos acá en Argentina. Muy poca gente puede acceder a un trabajo en blanco, registrado, con todas sus cargas sociales. Entonces, lo que se está haciendo es poner a personas en situación migratoria irregular para poder expulsarlas, ¿no? Otra de las cuestiones también centrales es la creación de una policía migratoria, por ejemplo, eso impensado acá en Argentina. Durante la presidencia de Macri se habían instaurado algunos centros de detención de personas en situación migratoria irregular, que no habían prosperado mucho, pero sí le existían. Pero cierto es que ahora sí, esto ya va todavía más allá. Y, por ejemplo, una de las cuestiones también centrales es, y esto, a ver, me permito ponerlo a discusión porque muchas veces cuando se discute las cuestiones, ¿no? de personas migrantes, hay cosas que no se discuten, como por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen conflictos con la ley penal? A ver, las personas que tienen una condena o que están imputadas en causas por penas que superan el mínimo, creo que es de 3 a 6, o sea, con delitos graves, eh, una vez que está la condena firme pueden ser expulsados. ¿Sí? Mientras tanto, siguen cumpliendo la pena acá en Argentina o pueden optar a la mitad de la pena para volverse a su país. Ahora no, ahora con el mero procesamiento o imputación, o sea, se afecta el principio de inocencia, a la persona se le decreta la expulsión y hay que expulsarlo. Y acá también es un problema porque este nuevo decreto, el 366, de alguna manera también lo que hace es obstaculiza, ¿sí? el acceso a la defensa pública. Y acá me permito mencionar, la ley no habla de la defensa pública, la ley a través de su reglamentación en el año 2010 obliga a migraciones que frente a cada expulsión a la persona con orden de expulsión se le informe que tiene derecho a acceder a la defensa pública gratuita. Bueno, ahora no, tiene que probar que no tiene medios económicos, lo cual es inconstitucional, o sea, como artículo 120 de la Constitución, ¿no? Y el 18. Pero bueno, siempre un pasito más allá. Y como si la vida todavía no nos sonriera, porque si con todo esto no nos quedó claro por dónde venía la mano, y en la defensa de lo nacional,
A ver, siempre se cuestionó el proceso de ciudadanía. Acá en Argentina un proceso gratuito, judicial, sí, ¿podía llegar a tardar? Sí, podía llegar a tardar, porque bueno, para los juzgados civiles y comerciales federales, que era donde se tramitaba, no era una prioridad, pero la verdad es que, o sea, eran procesos que se podían llevar adelante y la persona podía acceder a la ciudadanía sin ningún tipo de estigmatización dependiendo del juzgado se generaban como vínculos de buena voluntad, podríamos decir. Ahora no, porque la ciudadanía dejó de ser un proceso judicial y pasó a ser un proceso administrativo que depende de migraciones. Y ahí también tenemos otro problema que es estas leyes, ¿no? O decretos de necesidad de urgencia que restringen derechos y que modifican inconstitucionalmente textos legales adoptados con mucha, digamos, con mucho consenso social, no tienen en cuenta la falta de personas y la falta de insumos económicos para poder soportar y sostener toda esa burocracia que están creando. Entonces es un círculo vicioso. Tremendo. Esa fue mi genealogía. Espero que se haya Bien, entendido. sí, a ver, bueno, muchas gracias ya por intentar hacer como un histórico del contexto político, migratorio y de... hay muchas cosas que hablaste que justamente pensamos también tratar en los distintos encuentros del curso. Hoy realmente la idea es como plasmar algunas cosas, algunos conceptos, algunos debates, y que luego también podemos recoger eso, tomar notas y poder ir desarrollando durante el curso, ¿no? Con el tiempo límite que tenemos ahora, e intentar, ¿no? Pero efectivamente el tema de las fronteras, el tema de este uso político que tú decías, ahí nos está pasando cosas bastante similares, la cuestión del enemigo, ¿no? De separar, de apuntar el dedo, y en eso las personas migrantes son bastante útiles al poder político para generar estos tipos de cuestiones, ¿no? Entonces, nada, las preguntas las voy como recogiendo, les animo mucho a hacerlas. Ahí le voy a dar la palabra a Carlos para que nos puede como un poco resumir eso, y al final de su tiempito ya hacemos un tiempo de pregunta para intentar hacerlo más vivo y participativo. Las pueden poner en el chat o pueden levantar la mano y también participar en cuanto se acaban las pequeñas presentaciones. Em, Carlos, efectivamente hay muchas cosas que a mí se me hicieron interesante y digamos, como me identifiqué ahí con el contexto que estamos viviendo en Europa. Ahora ha entrado en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo hace 3 días. Eso es un evento importantísimo para todos los países de la Unión Europea. Más allá de esta entrada en vigor, ¿y qué nos puedes decir sobre el contexto un poco general de las migraciones en España, políticas, contextos, etcétera? Bueno, hola, buena tarde a todo el mundo porque ya allá también es tarde ya, así que esa es la única ventaja de tener el mismo horario. Em, bueno, para mí un poco para situar también mi posición y creo que entender las migraciones actuales, yo siempre digo que para hablar de la migración en España tenemos que pensar desde el proceso colonizador español como base de muchos de los movimientos migratorios actuales. Eh, Pensar que solo existe desde que eh, estamos constituidos como Estado-nación o a partir de ciertas etapas concretas de la historia, creo que al final es no ver el proceso migratorio entero, ¿no? Porque al final hoy hay mucha población que ha migrado al Estado español, pues por la vinculación histórica y la presencia histórica en según qué territorios en su momento corona, ¿no? Bajo esa mirada, yo ahora salto un poco más en el tiempo para no entrar en algunos detalles concretos. España por mucho tiempo fue punto de más bien de emigración, es decir, salida, personas de España que salían a otras regiones de Europa. Eh,
Cuando España se incorpora o forma parte ya de la Unión Europea, empieza a cambiar el modelo para ser también un punto de destino, un punto de estancia, pero tampoco ha sido históricamente el más atractivo en Europa, el ser la parte sur, y siempre ha habido también una tendencia a ser de paso en muchos casos. Pero me parece interesante para este primer resumen pensar, ¿no? En esto que ahora se hablaba, Sabrina, del histórico de las leyes. En España la primera ley de migración surge en julio de 1985 y esto se corresponde con 6 meses antes de la entrada de España a la Unión Europea. Antes de esto había leyes que regulaban la población, que regulaban los bienes, pero no había como tal una ley de extranjería que se llama. Eh, esa entrada en vigor de esa ley y posterior entrada de España a la Unión Europea, pues ya era una primera condicionante de cómo se empezaban a gestionar o la mirada que tenía la Unión Europea de la gestión de las migraciones. ¿Y por qué hago este señalamiento? Y para intentar llegar, ¿no? Ahora a lo más actual para el contexto más vigente, como decía ahora Zach, ¿no? El 12 de junio, o sea, hace 3 días exactamente, entró en vigor lo que se conoce como Pacto Europeo de Migración y Asilo, que en realidad son 9 reglamentos y una directiva, es decir, 9 normas que es, de la Unión Europea que tienen efectos directos e inmediatos en los países. No hace falta una ley de transposición, se pueden aplicar directamente y una directiva que esa sí requiere una transposición. Eh, y con esta política de este pacto, lo que ha buscado la Unión Europea es intentar homologar o hacer iguales todos sus mecanismos de gestión de migraciones y de asilo. Eh, con lo que veníamos haciendo o el margen que se tenía hasta ahora por muchos de los estados en materia migratoria, ahora necesariamente se verá reducido. Con la gran complejidad actual, que por ejemplo en el caso concreto de España, hay procedimientos que no han sido desarrollados o ajustados, no ha habido perdón, me voy a hacer el catalán, no ha habido un desarrollo de, la- de procedimientos a nivel organizativo funcional, con lo cual ahora se tiene la norma europea y no hay una precisión clara y se resolverá mucho en la práctica cómo aplicar estas normas, porque, insisto, al menos 9 reglamentos son directos. Más un reglamento que no forma parte formalmente de este pacto, pero indirectamente lo es porque ya estaba ahí dentro el tema relacionado con las llamadas aquí en el sistema europeo retorno, que es las expulsiones, ¿no? Las deportaciones, que este reglamento se ha negociado aparte, pero que entrará en vigor muy próximamente y que sin duda se integrará como parte de este pacto. Esto, y para ir también cerrando, bueno, en el evidente contexto político, que creo que nadie aquí está ajena, ¿no? A la mayor presencia de la derecha y ultraderecha más racista, más xenófoba en espacios de poder, con lo que eso representa claramente para la gestión de las migraciones, y también con un crecimiento no solo de su presencia pública, sino de sus discursos, que creo que todas y todos hemos conocido y que, bueno, allá en Argentina tampoco no ha habido tan exentos a esa criminalización que se llama. Por darles unas cifras y también ya ir cerrando esta primera intervención, como decía Zach, ¿no? La idea es un poco tener la parte que se desarrollaba más a profundidad en otras sesiones. Actualmente, en el caso concreto de España, la población migrante, si así podemos llamarla, con documentación o con autorización para estar, es más o menos el 20% de la población total. eh,
y de este total, un poco más de 7,3 millones no han optado por diversas razones o no han tenido el derecho por diversas razones a la nacionalización o a la naturalización. Es decir, que el grueso sigue siendo, o se sigue considerando como una persona inmigrante. Seguramente, y también para no dejar de mencionarlo, ustedes han escuchado del proceso de regularización que ahora también comentaba Clarisa, que se inició hace 45 días, si no me equivoco, en el número de días que lleva vigente, y que termina el 30 de junio, en el cual se ha buscado que personas que estaban en situación administrativa irregular entraran en este procedimiento extraordinario, lo cual eh, suena hoy es una gran noticia, pero bueno, aquí tanto sea como Clarisa les podrán contarnos las dificultades, los obstáculos, la letra pequeña que implica el desarrollo y aplicación concreta. Pero a pesar de todo esto, España venía siendo en la Unión Europea como una pequeña luz, ¿no? De esperanza para cómo debían gestionarse las migraciones. Ahora, con la entrada en vigor de este pacto, pues se viene una mayor uniformidad en las políticas, una mayor comunicación común entre cómo tienen que aplicarse y desarrollarse las políticas de migración y asilo, con lo cual bueno, presenta un reto importante. Lo dejo aquí para que también en las próximas sesiones haya más eh, 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 temas que ir sacando, porque esto da para muchísimo, ¿no? Cada uno de los reglamentos, y ya con esto juro Ujú. que cierro, son poco más de 600 artículos, imagínense lo que significa, si para nosotros como juristas leer, para una persona ajena a esto, leer y entender este cúmulo de normas es imposible, y al final, por desgracia, es lo que tenemos ahora, ¿no? La gestión de las migraciones cada vez más compleja, más técnica y más difícil de seguir. Muchas gracias, Carlos. Voy a trasladar una pregunta dirigida primero a Sabrina de Gema, que pregunta si existen avances para derogar el decreto 366/2025, que hay casos individuales en los que se pidió la inconstitucionalidad, pero que desconoce si hay avances en general para derogar la norma. Sabrina. Sí, a ver, acá en Argentina, bueno, cuando fue la adopción del decreto del 7017, varias organizaciones, desde CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, ASIG, digamos, varias organizaciones se juntaron, hicieron demandas judiciales, que bueno, después siguieron su trámite y vinieron abstractas porque fue derogado, pero en este caso, en el del 366, todavía no hay demandas presentadas en conjunto. Recién acabo de entrar al sistema de PJN para chequear las consultas públicas a ver si había alguna. No, sí hay de otros decretos que se fueron adoptando sobre todo en el 2024, la modificatoria de la ley de refugio, pero por el momento no. Sí hay bastantes, que esto me parece también importante, ¿no? Utilizar las redes sociales, ¿no? Esto de ser agentes de cambio, cada uno con las redes sociales. Bueno, sí ha habido bastante movimiento en redes sociales a los fines de visibilizar estas normas, las consecuencias de las mismas y generar conciencia más allá de el presentar una demanda y buscar que la autoridad jurisdiccional no diga algo, se pronuncie sobre la inconstitucionalidad. Súper, muchas gracias por la respuesta, Sabri. Bueno, a ver, también yo siento que hay cosas que desarrollar ahí, ¿no? También sobre el acceso, ¿no? A estos tipos de demanda, el acceso a la justicia, ¿no? Por las personas directamente interesadas y hasta las últimas instancias, ¿no? Judiciales. También eso es un temazo, ¿no? Sabemos que una cosa es la voluntad de intentar pedir la inconstitucionalidad, otra cosa es la capacidad jurídica, económica, social, para llegar a estas instancias, ¿no? Em, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchas gracias ya por también la presentación y todo el contexto. Siento que has explicado muy bien como la paradoja un poco que hay actualmente en España, es decir, estamos con un reglamento
reformado recién de extranjería para hacer entrar en vigor la regularización extraordinaria en la cual estamos ahora viviendo. Clarisa, como comentaba, desde la asociación, pues estamos llevando muchos expedientes y viendo las trabas, las carencias, las faltas en el procedimiento, las faltas de plazos, de respecto de la misma normativa que entró en vigor, ¿no? Como que ya pensando en incidir en distintos aspectos que nos gustaría mucho desarrollar también más en los encuentros de los cursos. Siento que has presentado muy bien la paradoja entre esta regulación extraordinaria y la entrada en vigor del Pacto sobre Migraciones y Asilo. Lo hemos dejado ahí, no entraremos en detalle, ¿no? En los nuevos reglamentos, como dijiste, pero un montón y también lo hablaremos más adelante, pero que claramente el mensaje no es una regulación extraordinaria, no es lo que está ocurriendo ahora y bueno, esta voluntad política en la cual se destaca bastante España dentro de Europa, que es una política relativamente abierta hacia la migración, aceptando como un hecho social e intentando como regularizar a las personas. Solo un dato interesante también que leímos hoy en El País, que se presentaron ya 900.000 solicitudes de regularización, se presentaron, no quiere decir nada sobre las resoluciones, ¿vale? Eso será la cifra más interesante en términos de acceso a derechos, pero que estaban hablando del gobierno de 500.000 personas que podrían estar regularizadas. Bueno, hay 900.000 solicitudes. eh, a ver cuál serán las cifras finales, ¿no? Pero pensamos que podrían llegar a ser más de 500.000, viendo la situación y la irregularidad administrativa de muchísimas personas desde hace mucho tiempo en España. Em, Carlos Gemma tiene una pregunta para ti también. Pregunta, lo leo para si hay personas que no están con el chat. Con el ascenso de las nuevas derechas, ¿no? Que mencionaste en España, más y más potentes, ¿no? Efectivamente, ¿existe alguna preocupación sobre la creación de un régimen duradero que proteja a las personas migrantes y que no sea fácil de revertir? Entiendo que ahí también hace referencia a lo que nos comentaste del pacto. Es decir, si no existe la preocupación de que ocurre como en Argentina, que un simple decreto reglamentario puede revertir una tradición larga promigrante. Ahí a mí me gustaría también agregar algo ahí en la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las garantías un poco, ¿no? En eso, Carlos, ¿no? Digo, a nivel constitucional, ¿cuáles son los mecanismos? Podemos llegar el día de mañana y tomar un decreto que viene a vulnerar derechos o que sea inconstitucional. Es un poco eso interesante. ¿Sí? Sí, bueno, bueno, para Gemma y para todo el mundo. Aquí un poco el problema es que las normas europeas, y como les decía, este reglamento ya tiene bastante restrictivo y pone, en mi opinión, en riesgo ciertos espacios de garantía para una gestión más humanitaria y menos securitaria de las migraciones. Y pongo dos ejemplos. Uno, hasta ahora no se permitía la recogida de datos biométricos a niños, niñas, menores de 14 años. Y ya de 14 era cuestionable. Bueno, pues ahora con uno de estos reglamentos se permite desde los 6 años. Digamos, ya viene fuerte, ¿no? Con este reglamento que les digo que no forma parte del pacto, pero es el relacionado con el retorno, por ahora había una posibilidad de que cada estado, porque era una directiva, pudiese tener periodos de internamiento, de detención migratoria, máximo 1 año, 6 meses. Ahora el punto de partida es prácticamente esos 18 meses y de ahí te puedes ir hasta 30 meses. Con lo cual está bastante, se ha endurecido bastante la norma. Es decir, que el problema aquí ha sido que en gran medida, en el caso de Europa, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los órganos europeos, pues tienen ya una presencia muy alta de la derecha, extrema derecha, con lo cual ha sido muy fácil tener estas normas. Yo ahora mismo, en algún momento lo comentaba la semana pasada que hablábamos con Travis y con Saad, el hecho de que estos reglamentos que han entrado en vigor sean, tengan una primacía en el derecho interno, eh, significa que están incluso por encima de este Real Decreto de la regularización. Este Real Decreto es en la escala jerárquica el último eslabón, mientras que los reglamentos están por encima.
Es decir, que ahora mismo, en estos momentos, si alguna autoridad migratoria decidiera aplicar directamente el reglamento europeo, podría quedarse sin efectos o con una gran debilitación el Real Decreto que se aprobó para la regularización. Entonces, creo que el riesgo, ahora aquí en el caso muy concreto de Europa, es que se le ha dado la mayor cobertura legal a este tipo de políticas migratorias restrictivas y menos garantistas de la gestión migratoria. En la Constitución tiene supremacía, pero ya les digo, en el propio Tribunal Constitucional español, ¿no? Con esto ha decidido que tiene supremacía en el derecho interno, pero la primacía la tiene siempre el derecho de la Unión Europea. Eh, con lo cual, incluso la propia ley de extranjería, que es una ley orgánica que es de segundo nivel después de la Constitución, debe ceder en parte fundamental frente a los reglamentos para que los reglamentos tengan efecto directo, efectivo en España. Eh, con lo que aquí el riesgo es que difícilmente, más bien con decretos o con reglamentos internos, reglamentos nacionales, se va a poder revertir o atacar esta política europea. Eh, Porque ya aquí el margen de aplicación por parte de los países es realmente nulo. Ya está establecido lo que se tiene que cumplir por esta norma europea de máximo nivel, ¿no? Así que aquí creo que por desgracia vamos a la inversa y ya les digo, mucho se empezará a resolver en la práctica y como siempre, por desgracia, las personas más débiles y con menos posibilidades de acceso y de entendimiento de todos estos entramados jurídicos, pues serán quienes empezarán a sufrir los efectos de estas normas, ¿no? Porque quienes hemos hecho un proceso migratorio al final con ciertos privilegios, pues bueno, algo entendemos, algo podemos acceder, algo podemos protegernos. Pero quien ni siquiera conoce lo mínimo del funcionamiento de todas estas instituciones, pues lo tiene Mm, muy complicado, ¿no? mm. Totalmente ahí. Entonces, como volviendo un poco a tu pregunta, Gemma, que decías como alguna preocupación sobre la creación del régimen, pues el régimen duradero entró en vigor el 12 de este mes. Es un régimen directamente aplicable, como lo comentaba Carlos, es decir, como que se puede implementar la ley como directamente en todos los territorios de la Unión Europea. La cuestión es, un poco lo que hablamos con Carlos y con Clarissa la semana pasada, era como cómo se va a aplicar eso, en cuánto tiempo, con qué dimensiones, cómo las administraciones competentes, tipo Ministerio de Interior, Ministerio de Inclusión, aquí en España, van a aplicar estos reglamentos, con qué matices, etcétera. Pero es verdad, y ahí lo que decías tú por cerrar la respuesta, Carlos, como que además viene esto de un proceso normativo que es, por la mayoría de la ciudadanía, muy poco entendible. Eso es importante recordarlo porque el mecanismo de producción normativo europeo es muy complejo y da mucho miedo para poder atacarse a intentar, bueno, impugnar ciertas disposiciones, intentar también, a lo que hablamos con Sabrina, demandar frente a la justicia, ¿no? Porque hay que llegar hasta la justicia de Luxemburgo, ¿no? Hasta la de la Unión Europea. Eso es un gran rollo, ¿no? Entonces, más alejada, ¿no? La desconexión siempre de la producción normativa, más lejos de nuestra realidad local, ¿no? También es una preocupación enorme. Eh, Pregunta Sabrina Gianotti, para Sabrina, tanto para Sabrina como para Carlos, un poco pregunta sus opiniones respecto al futuro de la regulación migratoria, ¿no? Con estos cambios contra la protección de las personas migrantes, si creen que puede frenarse en alguna manera, que entiendo que ahí dimos un poco de respuesta, ¿no? Respecto al pacto mínimamente a nivel europeo, con presentaciones colectivas, con cambio de las direcciones, o bien con un cambio de las direcciones políticas regionales en los próximos procesos electorales. Y suma también en cómo han trabajado estas nuevas derechas en la implementación de estas políticas expulsivas a través de los medios de comunicaciones afines, estimulando estereotipos negativos de las personas migrantes, ¿no? Siento que ahí son temas que hemos
tocado un poquito. Sabrina, ¿quieres como quizás también hablar un poco, volver por el lado argentino? Sí, a ver, con la pregunta lo primero que se me viene a la mente no es un poco dos cuestiones. La primera, entender que la historia no es cíclica, es espiralada. Entonces los fenómenos, vieron, el público se renueva, como dice una presentadora acá en Argentina, que tiene como 100 años más o menos, y cuenta las mismas anécdotas. Bueno, esto es así. Las cuestiones se reversionan. Entender que también en esos anacronismos, ¿no? Estos discursos, ¿no? Que van proliferando tal vez con las mismas personas, pero con otros nombres y demás. Del otro lado también estamos las personas que siempre nos dedicamos a esto. Y eso también, ¿no? Como hacer que cuando yo estaba pensando en las preguntas, ¿no? Hace el año pasado, creo que fue el año pasado, que salió un informe conjunto entre el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial y el Comité de Trabajadores Migratorios, donde explicaban esto, ¿no? El peligro que advierten ahora los organismos internacionales es cómo desde la política, ¿no? O sea, la migración abordada desde la política. Y entonces ahí tenemos la cuestión interdisciplinaria, porque quienes hicimos derecho, estudiamos derecho, nos quedamos en el derecho. Pero la realidad es que las normas son una intersección de un montón de otras cuestiones y tenemos que empezar a abrir un poco el espectro y a promover la interdisciplinariedad y la interseccionalidad desde otros lados, ¿no? La interseccionalidad de las disciplinas y de los conocimientos y saberes, ¿no? No solo de los saberes académicos, eso también, como para empezar a pensarlo, ¿no? Dar voz real a las personas que están en contextos de movilidad humana, pero voz real, no llevarlos a un foro de Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana, nos sacamos la foto y está todo bien. No, no, no. Esto es un trabajo que hay que sostener en el tiempo, ¿sí? Esto que escuchamos ahora mucho de la espiritualidad compactada, de hay que sostener el proceso, bueno, sí, esto es un proceso y hay que sostenerlo. Y hay que hacerse responsable y quienes hacemos este trabajo tenemos que también ser responsable de las veces que no lo fuimos y que optamos por la comodidad de quedarnos en los lugares que estábamos, o en la función pública, o en el rol de la ONG, o no, no se puede hacer nada. Quienes trabajamos en el Estado en Argentina, yo que llevo como casi 20 años de trabajo en el Estado, eh, ¿qué más común que te digan esto es así, no va a cambiar? Bueno, no quedarse con eso, ¿sí? Entender que sí se puede cambiar y que cuando vienen estos coletazos, a usarlos para hacer como todo un review de, bueno, a ver, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué nos faltó hacer? ¿No? Y otra cuestión también que me parece importante aportar a la pregunta de Sabrina, eh, es pensarlo, ¿no? Como dicen algunos sociólogos, esto de las ofensivas modernizadoras que vienen de abajo. Yo soy feminista, de los feminismos decoloniales, si algo tenemos les feministas es esto de siempre estar como, bueno, poniendo los temas en boga, ¿no? Como no pensar que con la adopción de una ley o con la derogación de un decreto de necesidad y urgencia ya está todo solucionado, no. Hay que volver a las bases, hay que hacer academia de a pie, hay que ir, ¿no? A los distintos espacios, generar estos espacios, articular y visibilizar las cuestiones. Porque si no, es como que se diluye, no se toca más en los medios de comunicación y se vuelve a tocar 4 años después, cuando vienen las elecciones presidenciales. Y qué casualidad, siempre son los mismos medios, son las mismas personas y son los mismos discursos. Entonces ahí también como, bueno, toman la responsabilidad de qué hicimos nosotros en esos 4 años, ¿no? Totalmente. Sabré, hay muchas cosas ahí que pensar, pero sobre todo me encanta la idea de que, bueno, tenemos que volver a hacer también como comunidad, colectividad en esta cuestión de las políticas, ¿no? Como ahora tenemos muy poco interés, más y más, como, ¿no? En la política la dejamos como en manos de personas electas, eh, al menos en los regímenes donde estamos viviendo respectivamente. Y nada, ¿no? Luego nos desocupamos un poco, nos olvidamos, mientras como es algo que iremos también desarrollando, ¿no? La práctica profesional, todas las personas que están aquí conectadas, ¿no? Hoy estamos dentro de prácticas distintas,
pero bueno, al final estamos en contacto con la aplicación de estas políticas, con la elaboración de estas políticas, con la reflexión de estas políticas, quizás en la academia. Eh, Nada, todos tenemos un papel y todas tenemos un papel aquí para actuar, ¿no? Y volver como a hacer política, a ser como sujetos políticos activos, ¿no? Y no pasivos, sino, aún más cuando se sean cuestiones de acceso a los derechos, algunos como fundamentales, porque ahí estamos tratando de algunas cosas respecto a las personas migrantes. Nosotros vemos cada día vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de libertad de expresión, de derecho a la vida familiar, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cosas muy fundamentales que se están vulnerando con distintas aplicaciones de las políticas públicas o producción, incluso normativa, ¿no? Aquí nos preocupa bastante las cuestiones de las devoluciones en caliente, ¿no? De la vulneración de derechos muy básicos que se han luchado durante muchos años. Pero para dar un poco de esperanza, me gusta mucho lo que comentaste, Sabri, igualmente, que tenemos que volver a hacer política un poco, no constatar solamente lo negativo. Em, Simón pregunta, ¿qué impacto creen que podría tener la regularización extraordinaria en España y las restricciones en Argentina sobre el acceso a las políticas públicas por parte de las personas migrantes? Quizás, Carlos, tú primero, ¿no? ¿Qué impacto podría tener la regulación extraordinaria sobre el acceso a las políticas públicas por parte de las personas migrantes? Bueno, entiendo, interesadas, solicitantes de esta regularización extraordinaria, ¿no? Bueno, gracias Simón por la pregunta. Yo aquí creo que lo primero para mí es el, el, el resultado final, a ver cuál es. Porque justamente, ¿no? Ahora decía, se han presentado ya entre 700.000 y 900.000 solicitudes, pero aún no se han admitido todas, que es como el primer paso, que es el que ya te da el derecho a empezar a solicitar un trabajo. Y después viene un plazo que si no te responden en 3 meses hay un silencio administrativo que se entenderá denegada. Eh, y ahí, bueno, se abre la vía de impugnaciones o esperar, ¿no? Los clásicos 2 meses más a ver si hay una resolución favorable. Yo esto un poco lo señalo porque lo primero que a mí me preocupa es a ver cuál es el resultado final. Si realmente el gobierno tuvo la capacidad para generar el proceso adecuado y suficiente para atender a estas personas. Porque si no se da un número elevado de regularizaciones, creo que generará no solo frustración, por un lado, sino también la posibilidad de señalamiento de los grupos que han estado siempre en contra de este proceso, ¿no? Eh, y lo peor es que se quedarán personas al margen de la posibilidad de tener un reconocimiento jurídico mínimo en el Estado español. Eh, si se logra, ¿no? Si se llega a tener un número amplio de personas regularizadas, yo creo que será también una buena oportunidad para recordar, porque lleva más de 16 años que no se había hecho una regularización, que bueno, estos procesos en realidad lo único que hacen es reconocer a mucha población, a muchas personas que ya están presentes en el territorio eh, y bueno, es la manera de intentar ver cómo gestionar y cómo también el aporte que se da por parte de estas personas se materializa o se refleja en devolutiva, digamos, en la posibilidad de acceder a derechos. Porque hoy en día también hay muchos espacios, ¿no? Se habla de vivienda, se habla de salud, en el que se dice que las personas migrantes están saturando estos servicios, cuando en realidad es que no es que haya una saturación como tal, sino que más bien no ha habido políticas de desarrollo de estos espacios de vivienda y salud. Y que si fuese igual, que no existiese una persona migrante en el territorio, serían insuficientes por el crecimiento natural y propio de la población. Ahora, aquí también está el riesgo, en el caso de España,
que hay infinidad de personas, ciudadanas europeas, pero que son extranjeras al final, pero son extranjeras de un nivel superior. O hay personas extranjeras con una capacidad económica que también están presentes y que se están ocupando esos espacios de salud, de vivienda, que dejan excluidas a otras, ¿no? Digamos, todo esto para decir que al final puede ser, o más bien será muy importante la manera en cómo se traslade eh, el resultado final, eh, y que todas estas políticas no pueden ir, estas políticas de regularización no pueden ir alejadas de las políticas en otras áreas, en otros ámbitos de la gestión pública, porque no es en automático, no es ¿no? Como de un día para otro el obtener estos beneficios. Ahora, yo aquí simplemente, ahí me gustaría señalar, porque creo que también es importante, y a veces se nos olvida para quienes trabajamos esto, creo que es importante también por las personas que han hecho un proceso migratorio del tipo que sea, contar la verdad del proceso migratorio. Porque también muchas veces yo me encuentro a personas que creen que venir a Europa o venir a España es la solución a sus problemas. Y por desgracia, en muchas ocasiones, ni siquiera las migraciones más privilegiadas, ¿no? Aquellas que venimos ya con un respaldo económico, con un seguro de salud, con la capacidad o posibilidad de tener un determinado ingreso, a veces tenemos la posibilidad de desempeñarnos en esas funciones o esas actividades que hemos aprendido, estudiado. Es decir, que hay bastantes obstáculos. Y a veces eso creo que no se transmite a otras personas y se genera esa expectativa que al encontrarse en la realidad, pues se, se ve que es más difícil, ¿no? Y es más difícil porque, por desgracia, hay muchas otras políticas que tienen que ir trabajadas con el crecimiento natural de las poblaciones que no se están desarrollando. Todas estas políticas sociales o de derechos sociales han quedado ancladas desde hace muchos años, y eso no es solo culpa, por desgracia, de la derecha o de la derecha, porque actualmente este gobierno, ¿no? En el caso español, es socialista, pero hay algunos que dicen que de socialista le queda solo el nombre, ¿no? En las siglas, y que han desarrollado políticas que tampoco generan la posibilidad de una igualdad en el desarrollo de oportunidades para las personas que están sumando y aportando aquí. Espero haberte dado un poco una respuesta, Simón. Es bastante compleja la perspectiva, pero digo, espero que el resultado final de este proceso de regularización no sea una mayor generación de frustración, sino que haya un elevado número de personas que efectivamente puedan contar con esos derechos que les están prometiendo, que se les ha dicho que se les van a garantizar. Mm. Es un reto mayor eso, la articulación con las otras políticas públicas, porque regularizar a personas, pesar de que saludemos nosotros, obviamente, la iniciativa del acceso a los derechos, pues luego siguen, ¿no? El acceso a empleo, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, que son consecuentes crisis en España, que ya vemos que como llevan mucho tiempo, y bueno, es decir, no para aquí, ¿no? Y las políticas públicas son muy insuficientes en estos términos, ¿no? Es muy complicado luego de hacer como un acompañamiento al acceso a estos derechos, al acceso a estas políticas. Mínimamente cuando acompañamos a las personas, eso vemos cada día. Em, Ahí va la misma pregunta para Sabri, ¿no? En el contexto argentino, qué consecuencia tiene, ¿no? En este acceso a las políticas públicas, el contexto ahora, ¿no? Este último decreto que nos comentaba. Sí, ahí estuve leyendo las preguntas en el chat, así que voy a intentar hacer como una respuesta superadora porque todas se van concatenando, entonces para no repetir, eh, en honor a la brevedad. A ver, la primera cuestión es para mí central, sobre todo en Argentina, lo que tiene que ver con implementación de instrumentos de política pública que promuevan la integración
de personas migrantes, de personas, a mí me gusta decir personas en contexto de movilidad para incluir a todas, para incluir a las solicitantes de asilo, a las personas necesitadas de protección internacional, refugiados, apátridas, a todos, ¿sí? No hay un ministerio, si bien está todo nucleado en el Ministerio del Interior, no hay como un catálogo de medidas de política pública en materia de educación, de salud, no, y ese es el gran problema, la falta de articulación entre los actores estatales y los efectores de esas políticas públicas, ¿sí? Porque se hagan a nivel federal y también a nivel de las provincias, de las distintas provincias. Lo que pasó a partir de la adopción del decreto 366 es que veníamos de un proceso desde diciembre del 2023 en el que se fueron desapareciendo de manera sistemática ministerios que eran centrales en la creación y en la implementación de políticas públicas para la población migrante, ¿sí? Y también el vaciamiento, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que pasó a ser una secretaría, el Ministerio de Mujeres dejó de existir, el Instituto, el INADI, contra la discriminación y la xenofobia, que era un actor central a nivel federal, dejó de existir. Entonces eso llevó a que todo se concentrara en determinados organismos públicos con una determinada visión y con funciones que se contraponen. Entonces ya de por sí tenemos un problema. Otra cuestión central, acá siguiendo un poco la pregunta que hacía Manuela, yo no soy especialista en lo que tiene que ver con, digamos, la intersección entre lucha obrera en Argentina e inmigración. Sí hay mucho, he leído, pero no soy experta en eso, pero sí lo que puedo decir de mi poco conocimiento es que al día de hoy, por ejemplo, las agrupaciones sindicales como ATE, como CTA, que tienen presencia en la Dirección Nacional de Migraciones, que tienen presencia en los ministerios y demás, son quienes articulan muchas veces con las organizaciones de base, con las organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones de base me refiero a las agrupaciones, ¿no? de migrantes y de personas solicitantes de asilo y demás que no tienen personería jurídica. Eso también, ¿no? Para pensarlo para otro curso de cómo se agrupan las personas, ¿no? ¿Cómo hago para hacer una, ¿no? personalidad jurídica para tener un reconocimiento? Bueno, no. Pero sí los sindicatos articulan y se encargan de, digamos, generar ese contacto con otros organismos del Estado que todavía siguen funcionando a los fines de poder lograr que esas necesidades y demandas sean cumplidas. Y por último, con la pregunta de Clarisa, yo creo que la principal consecuencia de de la irregularidad migratoria es la criminalización de la migración y la criminalización de la pobreza. Porque no se persigue, es más, en Argentina este decreto 366 pone una nueva residencia que es la residencia de inversiones. Y para quienes son grandes, yo siempre hago el chiste que yo soy una señora mayor, que pasé yo que crecí en lo analógico, pasé a lo digital y ahora a la inteligencia artificial generativa. A mí esto me suena mucho a la década de los 90 con las inversiones buitre, ¿no? Estos grandes fondos de inversión que vienen, no se sabe de qué hacen plata, lavan plata y después se van. Bueno, ese es el perfil migratorio que se busca. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se lleva? A la criminalización de la pobreza y a la criminalización de la migración, que es lo que Mm. pasó siempre y el perfilamiento, ¿no? Hay algo que vuelve a tu idea primera un poco del enemigo, del bueno, del malo, ¿no? Ujú. El buen migrante que llega con plata y background formativo A ese y no le pedimos nada, no le eso preguntamos nada. conocemos también aquí, conocemos, se resuelven los expedientes un poco más rápido que los migrantes que no tienen formación o no dominan el idioma o no tienen medios económicos, para decir de una linda forma. Voy a intentar avanzar a luego, Clary, trasladamos y también le damos palabra a Carlos para las consecuencias de la irregularidad sobre las personas. Yo voy a cambiar sobre todo el orden porque siento que mis dos otras preguntas van con mucho relacionado con muchas cosas de que hemos hablado. Me gustaría también, porque no sé si hay personas que están en contacto directo con las personas en sus acompañamientos varios, que sean jurídicos, sociales, que sean sujetos de estudios de investigaciones, lo que sea. Una pregunta que me parece bastante interesante hacer a Carlos y Sabrina respecto a las personas que asesoran y acompañan a estas personas migrantes, que sabemos que, bueno,
creo que lo podemos decir, ¿no? En ambos países operan en contextos de alta vulnerabilidad, ¿no? Estas personas a nivel de su protección, de sus convenios colectivos, de, etcétera, ¿no? De sus condiciones laborales, pero también operan con lenguajes jurídicos complejos, sistemas que dificultan el acceso efectivo a derechos, además hablando de las personas acompañadas, ¿no? Em, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué implica hoy un poco una práctica más ética de estas personas, ¿no? De estos profesionales? Y cómo navegamos un poco entre esta tensión, entre la limitación del sistema y el compromiso de las personas para asesorar, acompañar, intervenir? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos un poco disruptir un poco en el acompañamiento clásico, que sean los abogados, abogadas, que sean los educadores, educadoras, para salir un poco de estos patrones que vemos, ¿no? También del migrante que necesita ayuda, ¿no? Un poco que viene también de una idea del pobre migrante que vamos a acoger en un sistema nuevo, con toda la caridad, ¿no? Más bien, esa. ¿Cómo podemos cambiar este acompañamiento, este foco? Y también eso, animó, sé que está conectado Manu en esta cuestión del lenguaje, de la accesibilidad del lenguaje, porque eso sé que es es un temazo, ¿no? A las personas con quien hablamos y que acompañamos el tema de la lengua, ¿no? Del vocabulario también. ¿Cómo podemos mejorar eso? Sabri, si tú quieres, ¿cómo empezar? Arranco yo. Me gustó mucho esta pregunta porque justo ahora estoy escribiendo sobre la subjetividad de los investigadores y la subjetividad, estoy haciendo un trabajo de, bueno, mi subjetividad como defensora de personas refugiadas e inmigrantes, que es algo que no nos preguntamos, ¿sí? Cuando trabajamos con personas en contextos de vulnerabilidad. Es como que lo asumimos como un trabajo de 8 a 6 y después el fin de semana creemos que descansamos, pero no es así. Em, lo primero, no, a diferencia de lo que abunda en redes sociales de la receta mágica de cómo trabajar con personas migrantes y refugiadas, no, no hay una receta mágica. No hay una receta única y me parece que cada persona que quiere hacer este trabajo, ya sea desde la labor jurídica, desde el trabajo social, desde la antropología, la sociología, la medicina, la educación, desde el lugar que sea, desde, por ejemplo, una persona que dice, no, la verdad yo quiero ayudar y no lo hace, ¿no? Desde un rol institucional o de academia. Me parece que lo primero que uno tiene que entender es que si siente ese llamado es porque de verdad tenés una vocación de servicio hacia lo colectivo, ¿no? Me parece que esa es como la línea común de quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Esa vocación de servicio, de poner los dones a trabajar para el mayor bien y sobre todo la necesidad de hacer justicia. ¿No? Frente a la injusticia no te es indiferente, si no, no estarías haciendo esto, básicamente. Primero es eso. Ojo para no caer en el arquetipo del salvador o de la salvadora. Ojo ahí, porque a todos nos ha pasado, ¿no? No hay que tirar la primera piedra, ¿no? Como dice la Biblia. A todos nos pasó esto de creernos, yo voy a ganar este caso hasta la Corte Intergaláctica, lo voy a seguir, ¿no? Eso también, todo un poco para ponerle un poco de humor, ¿no? Pues si no es como todo muy, muy, muy de... Algunas reflexiones que sí me gustaría compartir, que espero que les sirvan. La primera, no hay que juzgar. ¿Sí? No hay que juzgar a la persona que tenemos enfrente. Esto yo lo aprendí sobre todo en el trabajo en la defensa pública, donde he visto situaciones que yo decía, Dios mío, ¿cómo esta persona hizo eso? O sea, ¿cómo terminó metida en esto? No juzgar, no caer en eso. Yo sé que nos gana la culpa judeo-cristiana, pero no caer en el juzgamiento. Partir de la base de que si uno estuviera en el mismo contexto y la misma situación que esa persona, seguramente haríamos lo mismo peor. ¿Sí? Eso también, como bueno. Lo segundo, escuchar de manera activa, que las personas que están en contexto de movilidad tienen una agencia de conocimiento que quien no pasó por esas situaciones no la tiene. Esto es lo que decía Carlos, ¿no? Y ahí también hacer, ¿no? Como un ejercicio a quien no le ha pasado, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar afuera de nuestros países, de pasar situaciones no muy agradables en controles migratorios
y en un montón de situaciones, y ver también cómo nos atraviesa el privilegio, porque capaz uno habla el idioma del país a donde está yendo, conoce, sabe por dónde viene la pregunta, ¿no? Pero hay personas que están en esos contextos migratorios y que muchas veces están sujetas a dinámicas de maltrato que no por su vida común no la ven y tienen otros conocimientos, ¿sí? De los contextos de movilidad y de cómo insertarse, cómo ir a trabajar, que nosotros no los tenemos, ¿sí? Entonces ahí también la escucha activa para mí es central. Mm. Em, los casos, ¿sí? Los casos son procesos que se transitan, no son competencias. Esto de, no, hay que, yo voy a ganar, vos quédate que vamos a ganar este caso. No, jamás, nunca, nunca, nunca hacer eso, ni siquiera pensarlo, ¿sí? Es un proceso y también asumir que uno se puede equivocar en ese proceso, ¿no? Eso también. Y que cuando eso pasa, porque a todos nos pasa, ¿no? A mí, en la defensa pública siempre uno tiene un jefe que es un defensor de carrera de 30 años. ¿Cómo se te venció el plazo? ¿Cómo te equivocaste en esto? Y ellos capaz son barba roja, tienen 40 muertos adentro de un placar, ¿no? Pero es como, no, a vos no puede pasar esto. Y no, sí, pasa. Entonces, tener en cuenta eso y también asumir que la persona que está del otro lado, el funcionario, la funcionaria administrativa o judicial, también es una persona que también está atravesada por un montón de situaciones como todos nosotros, y también entender, ¿no? El rol que está jugando. ¿Entendés? Muchas veces es un juego y tratar de generar esos vínculos y esos puentes, ¿no? Para mí el mayor secreto y lo que uno tiene que buscar y hacer como un trabajo constante de autoconocimiento es para no caer en la deshumanización. ¿Sí? La deshumanización de a quienes asistimos y en la deshumanización de quienes están en esas oficinas, y por el motivo que sea, ¿sí? Pero no perder la condición humana, porque cuando uno pierde la condición humana y el asistido pasa a ser un número más de un caso, de un expediente, de un papel, y el administrativo que tenemos enfrente, no, porque mirá este que está así, ya ahí no hay vuelta atrás. Yo creo que sería como mi sugerencia. Clave, clave, total. Hablaste de un par de cosas clave, ¿no? Luchar contra los complejos, la escucha activa de las personas, la responsabilidad de los profesionales que acompañamos, ¿no? No somos somos todos seres imperfectos, cometemos errores, está bien de asumirlo, buscar solución. La humanidad, eso, ¿no? Cuando estamos en la administración, pero también dentro de las entidades sociales, también dentro de todo, ¿no? La falta de humanidad está más y más, la individualidad como reino y la otredad como excepción muchas veces, ¿no? Em, Voy a dar la palabra a Carlos con la misma pregunta y luego vamos a ir cerrando porque aquí ya son casi las 8:30, ya que Ujú. son las 4:30, 3:30, perdón. Entonces, nada, para no alargarnos demasiado, Carlos, si quieres ahí unas palabras sobre esta cuestión de cómo podemos mejorar los acompañamientos hacia un poco más de humanidad, más bien resumido. Sí, bueno, para mí el gran reto es cómo intentar trasladar la complejidad que tienen cada vez las leyes migratorias y de extranjería de manera sencilla. Yo históricamente he tenido una pelea con periodistas de cómo informar. Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí se habla muchas veces de devoluciones en caliente, cuando la figura jurídica en España de devolución tiene unos supuestos muy concretos y específicos. Se habla de deportación cuando jurídicamente en España no existe la deportación, ¿no? Se llama expulsión, devolución o retorno. Y esto a veces es muy difícil trasladarlo y explicarlo correctamente. Y si para quienes somos juristas o quienes trabajamos estos temas, a veces entender todo el entramado, el supuesto específico, los 26 supuestos de la expulsión administrativa en España, cómo se aplican, en qué supuestos, es difícil, ¿no? No es sencillo si no estás metido, ¿no? En la constante,
Esto trasladarlo al resto de población, pues es muy complicado, ¿no? Porque no resulta sencillo. Y yo me sumo en esta parte a lo que decía Sabrina, ¿no? La responsabilidad que tenemos en nuestras manos, que no es mis 5 minutos de gloria en un medio de comunicación, o mis 5 minutos de aplausos en un espacio donde hay personas migrantes que les voy a decir un discurso que suena bonito, pero que al final la expectativa de derecho, a mí lo que me da muchas veces temor es el resultado de una frustración, de no tener efectivamente el resultado planteado. Eh, Les cuento muy breve, yo en ese proceso de regularización, cuando empezó, yo fui un opositor porque decían que se iban a reconocer derechos a las personas en situación irregular por una vía legal que no puede reconocer derechos de acuerdo a la Constitución y el sistema jurídico español. Yo tuve muchas peleas jurídicas, ¿no? Batallas de esas para intentar decir, bueno, digamos la verdad, digamos que se intentará por el medio jurídico disponible, pero no digamos que se obtendrán derechos o reconocerán derechos, porque no es la vía que está establecida jurídicamente. Evidentemente, esto pues genera ciertas reacciones, pero mi postura siempre ha sido porque creo que todos quienes hemos pasado un proceso migratorio del tipo que sea, ya sabemos que no es un proceso sencillo. Yo siempre lo decía y lo decía hace un momento y lo digo ahora, ¿no? O sea, incluso el más privilegiado siempre añoras tu tierra, siempre añoras tu momento, siempre añoras tu lugar. Y esa simple añoranza de donde vienes, si le metemos la variable de vulnerabilidad, la variable de peligro, pues lo hace más complicado. Entonces, a las personas que normalmente atendemos o llegan a servicios de universidades, de organizaciones, pues son personas que vienen necesariamente con una posibilidad de riesgo mayor. Y creo que hay que hablarles con la mayor verdad y certeza y certidumbre posible, plantarles la mayor realidad de su situación, porque si generamos una expectativa mayor, creo que no solo podemos afectarles al tener el resultado, sino también estamos generando estos procesos de rechazo al propio entorno en el que se encuentran. El no sentirse, si ya de por sí conductas racistas o xenófobas nos pueden hacer sentir fuera, pues si además lo institucional por no transmitir una información adecuada, te transmite adicionalmente que no eres bienvenido por ninguna vía, pues el pertenecer o el estar en un espacio no lo hace amigable, no es sencillo. Así que yo diría para cerrar la responsabilidad como profesionales en lo que informamos, como informamos de la manera más transparente, sí con esta humanidad, sí con esta empatía, pero que esa humanidad y esa empatía signifiquen profesionalidad, ¿no? De decir exactamente hasta dónde llega la norma y las dificultades que tiene la norma, por un lado, y Mm, como personas migrantes, creo que también todos y todas que hemos hecho un proceso migratorio, nuestro deber también es contar la verdad, que no todo es la foto en el Hotel Vela de Barcelona, ¿no? No, que hay situaciones complicadas, que puedes ser doctor en lo que quieras, que puedes ser experto en mil cosas, pero puede ser que en un momento estés en una situación irregular y que no tengas opciones de trabajo. Entonces creo que es la responsabilidad de todos para intentar trasladar la información y comprender que sí, todos tenemos ese derecho, pero por desgracia la decisión final sigue estando en manos del funcionario, de quién entra y quién no entra y quién permanece en un territorio. Y eso, mientras no destruyamos al Estado, ¿no? Tenemos que gestionarlo de la mejor manera. Y ojalá todas las personas que se encargan de esos temas pues tuviesen un poco de humanidad y mucho de empatía, ¿no? Para entender todos los procesos migratorios, todas las movilidades. Y eso pues es lo más difícil. ujú. Gracias, Carlos. Sí, hablaste ahí al final, ¿no? De la honestidad y la sinceridad también un poco, ¿no? Volviendo a valores un poco más básicos, ¿no? De las personas, ¿no? Escuchar efectivamente y luego ser sincero en nuestros acompañamientos, ¿no? No vender como una especie de sueño
un imaginario de la migración como el éxito, como el, ¿no? Con cosas que dominan bastante en nuestro mundo actual. Em, no sé si alguien tiene una última palabra, pregunta, reflexión, sugerencia para ir cerrando. Em, pueden solamente sacar el silencio del micro si tienen y si no, pues no pasa nada. Podemos dar por cerrado la sesión de hoy, dar las gracias, muchísimas gracias a Sabri y a Carlos por sus aportaciones, sus intervenciones, su tiempo, su dedicación, y a las compañeros y compañeras de ISEPSI por la organización, gracias Noé por toda la parte técnica. eh, y nada, les llegarán entonces a los correos el programa del curso que vamos a ir cerrando un poco con lo que se ha comentado hoy, tanto fechas como contenido. Y si quieren participar, la idea realmente es de no hacer algo jurídico, poco accesible. Justamente la idea es de poder hacer algo útil que nos puede permitir de revisar un poco los contextos actual, pero también nuestros acompañamientos respectivos para siempre, digamos, acercarnos a esta realidad migrante, y luchar también, ¿no? Un poco contra estos discursos, esta producción normativa más y más como estricta, para decirlo de una forma bastante neutral. Eh, y nada, animarles a conectarse porque también queremos generar debate, queremos que no sea algo como unilateral, sino más bien multilateral y que todas pueden participar en sus experiencias y aportar entre todos y todas en los distintos encuentros. Tendremos bastante compañeros y compañeras que, bueno, súper potentes, gente que han estado implicadas a primera línea en la regulación extraordinaria en España, muchos perfiles muy interesantes y con muchas cosas para contar y aportar, así que nada, les pasaremos el programa, y muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Esperamos que el próximo encuentro no será sobre un partido del Mundial, aún menos de Argentina, porque ahí sabemos que perdemos la mitad de nuestra audiencia, así que eh, nada. Si alguien quiere decir una última cosita, adelante, y si no, cerramos todo. Nada, pues muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Chao, chao Carlos, chao Sabri, muchas gracias.